La razón por la que le pedí yo a Jeff que hiciera este mensaje, The reason why I asked Jeff to do this ¿por message, qué no usas el micrófono para que, exactamente? the reason I asked you to do this message Es porque este mensaje lo he escuchado yo casi por 3 décadas. is because I have heard that message for almost 3 decades. No este mensaje Not específico, this specific message, pero el mensaje de cuida tu vida. but the message about take care or pay attention to your life. Entonces, si quisiera, aunque también aquí está Mark, que es el director ejecutivo, que también pudiera él contestarnos esta pregunta, pero puesto que tú predicaste, la pregunta es esta. Since you're here, although here is Mark as well, but ¿por qué since you preached, you You want to get Mark up here? Yeah, you want to get out of this. Bro. No, I'm happy. You could just But add. if you Mark, wanna- Mike should come up too. We should all be up here. If you want to contribute something on this to add to it, you're welcome to do so. Please. ¿Por qué? This is the question. ¿Por qué why? el llamado a una vida piadosa Why the call to a godly life es uno de nuestras virtudes is one of our shaping virtues en gracia soberana? in sovereign grace. Why is it? ¿Por qué, Why? por qué es uno de 7? Yeah, godliness. Why is it godliness one of the 7 shaping virtues? Why junto is it or is it? Why? Why Yeah. is it? No sé si me, do you understand what I'm trying? Yes. At first, I wh- thought I why is misunderstood you. ¿Por qué nosotros como familia de iglesias lo hemos Yeah, elevado yeah, yeah. a As a ese? family of churches, we put it among those 7 Yeah. virtues. Well, all of those virtues. Todas esas virtudes, If you want to list them also, if you want to, What's that? which ones are they? The shaping virtues. Well, humility. Mark, you're going to have to help me with this. I should know these. humildad, Gratefulness, gratitud, generosity, generosidad, Joy. joy, gozo, servanthood, servicio, encouragement, encouragement, aliento godliness. y piedad. I think that's it. Yeah. Well, there's a backstory to those virtues, and Hay una is it okay to historia- talk about sovereign grace stuff? I mean, is that okay? Because in our family of churches, which this church is a part of, we have what we call 7 shared values. En nuestra familia de iglesias tenemos lo que se conoce como los 7 valores compartidos. And those values are to help people on the outside to understand us. Y esos valores son para ayudarle a las personas de fuera de Gracia Soberana a que nos entiendan And to interact with us. y a que puedan interactuar con nosotros. And those they define us. Basically. Esos valores nos definen también. And so they are things like gospel-centered preaching and teaching, Cosas como, por ejemplo, predicación centrada en el Evangelio, reformed theology, de teología reformada, which by that we mean a worldview at which God is the center. y ahí nos referimos a una cosmovisión de cómo vemos a Dios en el centro. And then there is a belief in the continuity of the gifts of the Holy Spirit. Y también creemos en la continuidad de los dones del Espíritu. And again, that is there because it just helps people understand who we are. Y eso está ahí para que la gente nos entienda quiénes somos. Not because the gifts are the most important thing about our pneumatology. No porque los dones sean lo más importante de la neumatología. And then there's also things about our ecclesiology, elder-led Y churches. también está algo de la eclesiología. Somos gobernados por ancianos o pastores. So we had these shared values that define us and help people understand us. Así que tenemos estos valores compartidos que nos definen y le ayudan a las personas a entendernos. But we had a number of pastors within Sovereign Grace say to us, Pero también un grupo de pastores, un número de pastores dentro de Gracia Soberana vinieron y nos dijeron, this is great. These are things we believe. estos valores son muy buenos, cosas que creemos. These things knit us together, Estos valores nos unen, nos enlazan, but they don't capture the life
that you experience when you walk into a Sovereign Grace Church, hopefully. Pero esos valores como que no capturan en su totalidad la vida que uno experimenta cuando entras a una iglesia de gracia soberana. And because, by the grace of God, we have sought to build intentionally and consistently across our family of churches. Y debido a que por la gracia de Dios queremos construir de una manera intencional y consistente a lo largo de todas nuestras iglesias, We build very intentionally theologically, construimos de una manera muy intencional teológicamente, but also very intentionally applying that theology in our lives pero también siendo intencionales en aplicar esa teología a nuestras vidas, with the gospel at the center of that theology. con el evangelio en el centro de esa teología. And when you do that, it tends to produce commonalities in different churches. Y cuando tú haces eso, produce cosas en común que tienen todas las iglesias. And so pastors are saying, what about those things that really I experienced when I first came to a Sovereign Grace Church, and now I'm a pastor in a Y Sovereign los pastores nos decían, ¿y qué acerca de esas cosas que yo experimenté cuando llegué por primera vez a Gracia Soberana? And so it's those, what we call the shaping virtues that we identified as being pretty consistent in our churches by the grace of God. Y fue que identificamos esas 7 virtudes como que eran bastante consistentes entre todas nuestras iglesias. But the point of those virtues Pero el propósito de esas virtudes is not something that we specialize in no es algo en lo que nos or especializamos something that we have attained. o algo que hemos logrado. Those virtues are all the fruit that happens when the gospel is consistently applied. Esas virtudes son el fruto que se produce cuando el evangelio es consistentemente aplicado. So there are many churches outside of Sovereign Grace that would have the same virtues. Y entonces hay muchas iglesias que no son de gracia soberana, pero que van a tener las mismas virtudes If they are applying the gospel to their si life. ellos están aplicando el evangelio en sus vidas. And so those virtues, generosity, Así que esas virtudes, la generosidad, when you know that God has been extravagantly generous to you when you deserve nothing, cuando tú te das cuenta de que Dios ha sido extravagantemente generoso contigo cuando tú no merecías nada, that's going to produce generosity. eso va a producir generosidad en ti. When you know you've received everything from God despite what you really deserve, which is His wrath, Cuando tú recibiste tanto de Dios, cuando lo único que merecías era su ira, it's going to make you grateful. eso te va a hacer agradecido. When you realize that your life has been transformed Cuando sabes que tu vida ha sido transformada and now you have the privilege of serving God's purposes, y ahora tienes el privilegio de contribuir a los propósitos de Dios that we serve a Savior who did not come to be served but to serve and to give His life as a ransom for many, y servimos a un Salvador que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, it produces servanthood. eso produce servicio en ti. Christian servanthood isn't activism El servicio cristiano no es activismo or just busy people. o simplemente estar muy ocupados. It's people who've received life from Christ and they want to give that away for His glory. Es gente que ha recibido vida de Cristo y que quiere dar su vida sirviendo a otros también. And so, godliness Y entonces la piedad has to be a shaping virtue tiene que ser una virtud formativa, because that's the very purpose for which we are saved. porque ese es el propósito para el cual somos salvos. We are justified freely by God's grace, Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, but we're also transformed by His Spirit. pero también somos transformados por el Espíritu. And the Bible uses a term, we are sanctified. Y la Biblia es un término, somos santificados. Now, we typically use that word, sanctification, to speak of our progressive growth in godliness. Y típicamente usamos esa palabra para hablar de nuestro crecimiento progresivo en santidad, Which is a very important biblical doctrine. que es una doctrina bíblica muy importante. However, when the Bible uses the term sanctification, Pero cuando la Biblia usa ese término santificación, hagiasmos is the word, it tends to speak of not of our progressive sanctification, no siempre habla de nuestra santificación progresiva, but
our initial being set apart for God and His purposes. sino el hecho de que Dios inicialmente nos apartó para Él y para sus propósitos. So when you are saved, Cuando tú eres salvo, you are set apart, you're given to God. Christ purchases you, tú eres dado a Dios, eres comprado, Cristo te compra para Dios and you're set apart for His purposes. y eres apartado para sus propósitos And you're set apart to know Him and bring Him glory. y eres apartado para conocerlo y traerle gloria. And so that starts a process of our growing more and more by the transforming work of the Spirit to be like Christ. Y eso inicia un proceso de crecer cada vez más por el poder del Espíritu, de ser cada vez más como Cristo. And so if you've truly believed the gospel and received the gospel, Si tú realmente creíste en el Evangelio y recibiste el Evangelio, then there will be growth in godliness. entonces va a ocurrir crecimiento en ti, en piedad. And so godliness must characterize the Christian life. Así que la piedad tiene que caracterizar a la vida cristiana. The pursuit of holiness must characterize our lives. La búsqueda de la santidad tiene que caracterizar la vida cristiana. Because the one who saved us Porque el que nos salvó and the one who indwells us, y el que habita en nosotros, He Himself is holy. Él mismo es santo. Excellent. You want to add something to that? No. Did that answer your Pero question? sí. Y eso era, quería como que lo sacaras porque I wanted you to say that porque la pregunta que quiero introducir, que yo sé que tal vez Mike ahorita en la noche va because the question I now want to tocar introduce and which I algo de think ello, Mike is going to touch on, y esta tensión que hay this tension entre la seguridad que tenemos de que aquel que nos compró between the security we have because of the one who purchased us nos va a justificar and who is going to justify us. indudablemente, No doubt about that. pero también nos va a santificar But he's going to sanctify us. indudablemente. No doubt about that either. Pero entonces, ¿cómo se concilia eso con la responsabilidad que tenemos How do you reconcile that with the responsibility we de have buscar crecer en piedad to seek to grow in godliness de manera activa? in an Y active como que way? esto es o sea, ahorita leí 1 Timoteo I 4, donde habla de disciplínate para la piedad. I just read 1 Timothy ejercítate. where it says, discipline yourself for godliness. Yes. You understand? ¿Sí me puedes Yes, I explicar? think so. And Mike is going to preach on this. I don't know. So he will answer all this. Well, it's one of the tensions in the Christian life. Esa es una de las tensiones en la vida cristiana. Let me put it this way. Lo voy a poner así. The Bible is full of commands. La Biblia está llena de mandamientos. The New Testament is full of imperatives for Christians. El Nuevo Testamento está lleno de imperativos para los cristianos. Things God calls us to do and we should obey. Cosas a las que Dios nos llama a hacer y debemos obedecer. And you're going to speak on obedience, I think. Y tú vas a hablar de la obediencia. But every one of those imperatives Pero cada uno de esos imperativos is built upon something that we call indicatives. está fundamentado en algo que le llamamos indicativos. That's the structure of New Testament ethics. Esa es la estructura If I put it that de way. la ética del Nuevo And Testamento. people have talked about this for 100 years. Y gente ha hablado de esto por 100 años. The indicative and imperative. El indicativo y el imperativo. So God states things that are true, Dios declara cosas que son ciertas, things He has done, cosas que Él ya ha hecho, things He has done in our lives. cosas que ha hecho en nuestras vidas.
And then based upon what he has done Y luego sobre la base de lo que Él ya ha hecho and the provision of grace that comes with what he has done, y la provisión de gracia que viene por lo que Él ya ha hecho, we are then called to walk in accord with what he has done. entonces se nos llama a vivir conforme a lo que Él ya ha hecho. So, when we are converted, we are given new hearts, the Holy Spirit indwells us. Cuando nos convertimos, se nos da un corazón nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, But our redemption is not yet complete. pero nuestra redención aún no está completa. Our justification is decisive. Nuestra justificación es decisiva. God's final, to use a big word, eschatological statement over your life at the end of time has been brought forward into time and given to you now. You're righteous in His sight. La declaración escatológica de Dios que Él va a hacer al final de los tiempos se adelanta y nos dice que ya somos salvos, somos de Él. Isn't that amazing? ¿Y no es asombroso eso? But although our legal status before God is forever settled, Y aunque nuestro estatus legal delante de Dios ya está resuelto para siempre, if we're truly a Christian, si realmente somos cristianos, our redemption is not yet complete. nuestra redención aún no está completa. We live in bodies affected by sin. Vivimos todavía en cuerpos afectados por el pecado. We have a mind that's been thinking sinful thoughts for a long time. Tenemos mentes que han estado pensando cosas pecaminosas por mucho tiempo. We have an enemy in Satan who wants to tempt us. Tenemos a un enemigo, a Satanás, que quiere tentarnos. And we still have in our, what the Bible calls in our flesh, which is who we used to be, Y todavía tenemos en lo que la Biblia le llama nuestra carne, que es lo que éramos antes. we still have some of those leftover desires. Todavía tenemos algunos de esos deseos And we can follow those desires. y podemos ir detrás de esos deseos. Which is why the Bible says in Galatians 5, walk by the Spirit. Por eso la Biblia dice en Gálatas 5, camina de acuerdo al Espíritu, Let your life be controlled by the Spirit. que tu vida sea controlada por el Espíritu, You've been given a new nature. porque ya se te dio una nueva You naturaleza, have the Holy Spirit dwelling in you. el Espíritu Santo mora en ti, The Spirit is at work in you. el Espíritu Santo está obrando en ti. So, in your thinking and your living, let your life come under the sway, be under the control of the Spirit that is at work in you. Así que en tu manera de pensar y en tu manera de vivir, déjate llevar y controlar ahora por el poder del Espíritu Santo que ahora vive en ti. That's the nature of the Christian life now. Esa es la naturaleza de la vida cristiana ahora. And I'm sure you've taught your people this. You know, theologians call this the already and the not yet. Los teólogos le llaman a esto el ya, pero todavía no. So we're already saved. Ya somos salvos, We already know God. ya conocemos a Dios, We already have the Holy Spirit. ya tenemos al Espíritu Santo, But pero we don't have the full effects of our salvation, no tenemos el efecto total de nuestra salvación, which will be bodies that are resurrected que incluye cuerpos resucitados and the removal of all of our temptations y la remoción de todas nuestras and tentaciones leanings towards sin. y de nuestras inclinaciones al pecado. So the removal of those internal temptations La remoción de esas tentaciones internas and the removal of the external temptations, Satan and the world system. y la remoción de las tentaciones externas de Satanás y de este sistema mundial. One of the best ways I've heard this expressed is by John Piper. Una de las mejores maneras en las que he oído que esto se explica lo hizo John Piper, This idea of obedience. esta idea de la And obediencia. he has this phrase, he says, act the miracle. Tiene una frase Piper que dice, actúa el milagro. In other words,
and so he's capturing there this indicative and imperative. Porque ahí Piper está capturando tanto el indicativo como el imperativo. God's done this in you. Dios ya hizo esto en ti, The Spirit is there in you. el Espíritu ahí está en ti, The Spirit is transforming you more and more into the image of el Christ. Espíritu te está transformando cada vez más a la imagen de Cristo. So it's like there's all this power there. Just light it Así que ahí tienes todo ese poder, nada más enciéndelo, by obeying. obedeciendo. That's not Piper's image, the lighting of it, Piper no usa esta imagen de encenderlo, but ¿verdad? that's what he's saying. The power is there, the call is there, the grace is there. So obey. Pero eso es lo que está diciendo, el poder está ahí, la gracia está ahí, el llamado está ahí, así que obedece. Embrace the grace that's waiting on you to obey and to live a life that is joy-giving to you and honor-giving to God. Disfruta esa gracia y ese poder que está ahí aguardándote para poder vivir una vida que honra a Cristo y que a ti te trae gozo. One more thing about that. Is it possible for us to disobey? Otra cosa, ¿es posible para nosotros desobedecer? Claro. Yeah, of course. And when we do so, Y cuando lo we're hacemos, truly a Christian. somos realmente cristianos. We don't lose our salvation. No perdemos nuestra salvación. Those indicatives of the gospel are true of you. Los indicativos del Evangelio siguen siendo verdad acerca de ti, You've been clothed with the righteousness of Christ, porque ya has sido revestido con la justicia de Cristo, adopted into God's family. adoptado en la familia de Dios, But we can act in a way that grieves the Holy Spirit, that causes sorrow to the Holy Spirit. pero podemos actuar de una manera que le causa tristeza al Espíritu Santo. And what's sobering about that is we can never disobey God without there being some consequences in our life. Y lo que es impactante acerca de esto es que nunca podemos desobedecer a Dios sin que haya algunas consecuencias para nuestra vida. We lose a sense of His presence and favor. Perdemos ese sentido de su presencia, de su favor. There's bad consequences in our lives and in our relationships because of our sin. Hay consecuencias en nuestras vidas y en nuestras relaciones por causa de nuestro pecado. So we can disobey. Sí podemos desobedecer, We can walk according to the flesh. podemos caminar de acuerdo a la carne, But for those who are really Christ's, pero los que realmente son de Cristo they will not persist in that situation. no vamos a persistir en esa situación. God will graciously convict them, Dios con gracia les va a redarguir, be it in their own heart or through the word or through the words of a friend. ya sea en su corazón o por medio de la palabra o las palabras de un amigo Or maybe the church discipline of their pastoral team. o tal vez por medio de la disciplina de su iglesia a través del equipo pastoral. But God will work to bring back His own to Himself. Pero Dios va a obrar para traer de nuevo a sí mismo a los que son de Él. Amén. Does that work? Amén. Quiero hacer esta pregunta que va a sonar como, a lo mejor no obvia o así como que ¿por qué me haces esta pregunta? I'm going to make a question that might sound very obvious. Eh, tú- Everything I have said tonight has been obvious, I think. Todo lo que he dicho ha sido muy obvio. Pero tú mencionaste que pudieras tú traer o presentar a alguien que ha sufrido el descalabro o la desilusión de un pastor que ha caído. You mentioned that you could introduce us to people who have suffered because of the bad life of their pastors. Or, Yeah, or bad decisions, bad decisions, or bad bad examples, testimony, poor leadership. Yes. Y, o sea, falta de piedad. lack of godliness. Mhm. La pregunta es, ¿por qué? And the ¿Qué question le is, pasó a esos pastores? why? What happened to those pastors? Obviamente la respuesta puede ser obvia, pero The answer might be obvious. ayúdanos a ver
los peligros o dónde empezó esa caída o cómo fue que un pastor puede ser llevado a algo así. Help us see the dangers, how it all started, how did those pastors begin to Porque fall, no pasó de la noche a la mañana. o because sea, it didn't fue happen algo- overnight. No, no, no. Y de alguna forma, ¿verdad? No queremos caminar en temor de que podamos nosotros también And we don't caer want to en walk eso, with fear that we will fall into that. Sure. No, pero no. sí tener eso que a lo mejor he visto yo en muchos hombres, That we en wanna Gracia have- Soberana, we wanna esa have sospecha That suspicion de nosotros mismos. of ourselves. Entonces, o sea, por eso es la pregunta, ¿por qué estos That's- hombres? That's the ¿Qué question. los That's why the llevó? question. ¿Cómo sucede eso? How did that happen? Well, let me say this first. Déjame decir esto primero. I have done things to offend and hurt people. Yo he hecho cosas que han ofendido y que han afectado a personas. As a Yo pastor. también. As a Yo pastor. también. Me too. Yeah. So I don't want, I wasn't speaking self-righteously, No estaba hablando con autojusticia cuando dije that I eso. know bad pastors, Yo conozco a pastores malos and I'm not a bad y pastor. yo no soy un mal pastor. But it's true. Pero es verdad. And everyone in here has their own examples. I bet. Y estoy seguro que todos aquí tenemos nuestros propios ejemplos. And so when we say this, and this isn't maybe an obvious answer, but there's a wide spectrum of things that enter into that. Cuando decimos esto, hay un espectro muy amplio de casos. It could be well-meaning mistakes. A veces pueden ser errores que se cometen con buenas intenciones. They could be well-meaning mistakes that nonetheless came out of a heart that was ambitious. Que brotaron de corazones, aunque tenían buenas intenciones, pero también brotaron de corazones en los que había ambición Or self-righteous, o autojusticia or ambitious. o ambiciones diferentes. There's obviously the example of when a pastor sins in issues of sexual immorality or finances. Y está claro el ejemplo de cuando un pastor cae en las áreas de inmoralidad sexual o de mal manejo de las finanzas, Scandalous sins. cosas escandalosas, And those are obvious. y esas son obvias. But something you said, in fact, if I think forward to my message on Friday, I'm going to say this, I'll say this. Y ahora pensando en el mensaje que voy a dar el viernes, voy a mencionar esto. Richard Baxter, the man I quoted earlier, Richard Baxter, que es un puritano que ya lo cité, says this: él dice esto: apostasies have small beginnings. las apostasías siempre tienen inicios pequeños. So you read an article or see a blog about some famous pastor who all of a sudden falls and he's removed from ministry. Cuando leemos un artículo o un blog de un pastor famoso que de repente cayó de su ministerio, And everyone thinks, how could he do such a thing? y todos pensamos, pero ¿cómo pudo él hacer eso? What most people do not think, Lo que la mayoría de la gente no piensa where did that begin? es ¿dónde empezó eso? There was a small beginning somewhere. Porque en algún lugar hubo un comienzo pequeño. So no one should just think, no one who's fearing God and pursuing Christ should just think, I'm just going to explode in sin one day. Nadie que realmente teme a Dios o que está buscando crecer en Dios dice de un día para otro, voy a explotar con pecado. But so we shouldn't be fearful, but we should be sober and careful in paying, as we said earlier, paying close attention to our lives so that we don't allow those small beginnings to happen or to take root.
Por eso es que hablamos de tener cuidado de nuestras propias vidas para ponerle atención a esas pequeñas cosas y que no se arraiguen en nuestras or vidas. for a sin to develop into a habit, O no permitir que un pecado se convierta en un hábito. or a pattern of thought to progress into more and more seriousness. O que un patrón de pensamientos progrese y se vuelva algo mucho más serio. Beware when you think to yourself, I can handle this. Tengan mucho cuidado cuando ustedes piensan, yo puedo manejar esto, It's not that bad. no es tan malo. That's when you're in danger. Ahí es cuando ya estás en peligro, You're either proud porque estás siendo orgulloso or you're deceived. o estás siendo engañado. Actually, you're both. Y pueden ser las dos cosas. So it motivates us knowing that, we're never, we're just never we're never in a static state spiritually. Esto nos debe motivar, saber que nunca estamos en un estado espiritual estático. We're moving one way or another. Siempre estamos moviéndonos o en una dirección o en otra. We're moving towards Christ O nos estamos moviendo hacia Cristo or towards our own desires, o hacia nuestros propios deseos, our own cravings. a nuestros propios caprichos. And so being aware of the potential of sin and how it offends God and how it contradicts his purposes and how it damages his people makes us sober and hopefully watchful. Entonces, estar consciente de estas cosas, de los propósitos de Dios y de cómo nuestra vida podría afectar al pueblo de Dios, eso nos hace tener sobriedad y estar más atentos a estas cosas. And let me just say too, as for pastors here, that should inform conversations you have as pastoral teams. Y debo decir esto también, todo esto debe informar y guiar conversaciones que ustedes tengan con sus colegas pastores. I left out a whole section of that sermon Yo tengo una sección sobre esa parte en uno de mis sermones. that was essentially saying, you don't pay close attention to yourself by yourself. Y a lo que me refiero es a que tú no puedes tener cuidado de ti mismo solo por ti mismo. We have the privilege of paying close attention to each other, Tenemos el privilegio de cuidarnos unos a otros, not in a critical way, no de una manera crítica, not always looking for Carlos's sin, no siempre buscando los pecados de Carlos, but coming alongside him as a friend pero viniendo a su lado como un amigo and asking good questions. y haciéndole buenas preguntas. How are you doing? ¿Cómo estás? How are you doing in this particular area? ¿Cómo estás en esta área en particular? You know, I know in the past you've confessed having this temptation. How are you doing now in that? Por ejemplo, si él ya nos había dicho, yo sé que en el pasado me habías dicho que estás batallando en esta área de la tentación. ¿Cómo estás en esa área actualmente? So it's really a huge privilege to, well, let me say this, we do this with our wives as well. Y esto lo hacemos con nuestras esposas también. No one knows me like my wife. Nadie me conoce como mi esposa. No one loves me in my sin like my wife. Nadie me ama aún a pesar de mi pecado como mi esposa. And no one contributes more to my godliness, my growth in godliness, whatever that is. No one contributes more than my Y wife. nadie contribuye más a mi crecimiento en la piedad que mi esposa. So it's so critical for our marriage and it sweetens our marriage. Y esto es muy crítico para nuestro matrimonio y esto endulza nuestro matrimonio. Yeah. So Sí, contestaste la pregunta que estaba queriendo hacer You already answered the question I wanted to ask. y tenía que ver con esto together, yeah. de que nadie puede ver sus propias faltas. And it has to do with this that nobody Y, can see y their own faults. históricamente, That nobody can see their CJ, own faults. el fundador de Gracia Soberana, uno de los fundadores de Gracia Soberana, tenía ilustraciones muy cómicas CJ had very many acerca funny de esta realidad. illustrations about that reality. y una en particular que la he compartido yo porque siempre me dio There is one mucha in risa. particular that I like to share a lot. Y decía él que Cream cheese.
Tú comes una ensalada de espinacas. If you eat a salad with Ah, spinach. Si tú te comes, Sí. if you eat a salad with spinach, Sí. Y que entonces sales y estás platicando con la and gente. you go out of the restaurant and start talking to people, Muy sonriente. and very smiling a lot, Y la persona con la que estás hablando te está viendo un diente. and the person who is talking to you, he's Traes un looking at pedazo your de teeth, espinaca. and you have a big portion of spinach in your teeth, Y la persona está como queriéndote decir, And- tú estás feliz, tú and no you te are das happy cuenta". talking, Pero la otra persona está muy consciente que tú traes un pedazo de espinaca. but the other claro. person is very aware that you have a big chunk of spinach in your Y teeth. como eso podemos hablar de muchos, ¿verdad? Decía CJ, Oh, yes. no tenemos ojos en la parte de And atrás. CJ also used to say, we don't have eyes on our backs. Y una vez dio un ejemplo de que estaba platicando con una persona y le estaba saliendo un pelo En- de la nariz. And one time, ¿a quién? ¿A él o al otro? No al otro. Okay, in one time, CJ gave this example that he was talking to a man and a big hair was sticking out of the man's nose. Y CJ estaba hablando y no lo estaba poniendo atención And porque CJ quería agarrarle. Could not pay attention because he wanted to pluck it. Y yo, mi propio ejemplo es que yo una vez me subí a predicar aquí And my own example is that one time I came up to preach right here, y mi esposa se dio cuenta que yo traía, and my wife realized that I hadn't, ¿cómo se dice? my fly was My down. fly was down. La bragueta la traía abajo. Y mi esposa no sabía qué hacer y And my wife didn't know what to do. le escribió un papelito a Abelardo And she wrote a little piece of paper for me. y Abelardo se acercó y me dio el And papelito. then I gave the paper to him. That's bad. Así. Eso estuvo muy mal. I mean, what do you do? ¿Qué haces? Me di vuelta así poquito. I turned around. Por eso uso camisas así largas. That's why I wear these long shirts. Todo para decir All of that to say que necesitamos la ayuda de los hermanos y por eso la comunión bíblica we need our brothers' help, communion, fellowship. es también uno de esas virtudes formativas, ¿no? And that's why fellowship and it's another virtue. O sea, queremos sospechar que traemos un pelo parado acá atrás o traemos algo y necesitamos el feedback. La We want to know if we retroalimentación, have hairs sticking out in our heads and we need others to tell us Good. that. Yeah. ¿verdad? One thing to know about sin. Una cosa que hay que saber del pecado It's one of the most important things to know about sin. es una de las cosas más importantes que hay que saber del pecado. Sin, by definition, is deceptive. Por definición, el pecado es engañoso. You cannot see your own heart flawlessly. Tú no puedes ver tu propio corazón de una manera clara y perfecta. And if you just accept that Si tú aceptas eso and believe that, y lo crees, then it sets you free to get help. te va a liberar para buscar ayuda. You won't be offended if someone speaks into your life. Y no te vas a ofender si alguien viene y te habla a tu vida. You'll say, "Speak into my life. I need you. Vas a venir a rogarle, háblame a mi vida, te necesito. I want to be godly, Quiero ser piadoso and I won't be godly without the help of my friends." y no puedo ser piadoso sin la ayuda de los que me rodean. Yeah. Okay. Last question. Última pregunta. Bueno. Sí, bueno. Hay muchos pastores jóvenes aquí, There are many young pastors here, líderes jóvenes, young leaders, candidatos a pastorales, candidates to become elders, que los están viendo ustedes dos, who are seeing you both pelo blanco, with white hair, y dicen, qué fácil para ellos porque ellos crecieron en otra época. and they say, oh, it's easy for them because they are so old that they grew up in another age. Yo no.
Not me. Es más difícil el crecimiento en piedad en esta generación Is it more difficult to grow in godliness in this generation que en generaciones than in anteriores. previous generations? That's an impossible question Esa es una pregunta imposible de contestar. That's why to answer. On a fundamental level, A un nivel fundamental, I would say no, yo diría que no, because Christ has not changed. porque Cristo no ha cambiado. The Holy Spirit is not weaker. El Espíritu Santo no es más débil. el corazón humano sigue siendo Sins have not changed. Los pecados tampoco cambian. The manifestation of sin, Las manifestaciones del pecado han cambiado. we're very creative in giving expression to sin. Ahora somos más creativos para darle expresión a los pecados. But when Jesus said, out of the heart comes and gave that list, Y cuando el Señor dijo, desde el corazón de donde salen todas esas cosas, Matthew chapter 15, out of the heart come adulteries and immorality and lying and greed. en Mateo 15, cuando dijo, es del corazón de donde sale el adulterio, la inmoralidad, la codicia. So these young pastors, candidates, they don't have a new fight. Así que estos pastores y candidatos jóvenes no tienen una nueva pelea, And they don't have deficient resources. ni tampoco tienen recursos deficientes. Now, they may be in a setting where and I don't know, they may be in a setting where the external temptations might be different. Tal vez puedan estar en un contexto en el cual las tentaciones exteriores puedan ser más difíciles Or the cultural expressions of sin are more obvious. o las expresiones culturales del pecado tal vez sean más obvias. And so there could be certain temptations that they face that maybe you didn't face, since you're older than me. Y puede haber algunas tentaciones que ellos estén enfrentando y que tú no enfrentaste y tú eres más viejo que yo. But but you and me, and we still face the same temptations to sin Pero nosotros también seguimos enfrentando las mismas tentaciones al pecado and the same cravings in our heart. y los mismos antojos de nuestro corazón. I do think it's become more difficult to raise children. Yo creo que sí se ha vuelto más difícil crear a los hijos, Or more specifically, more difficult to guard our children más difícil proteger a nuestros hijos from the influences in the world. de las influencias de este mundo. I think that's different. Creo que eso sí ha sido ahora más difícil. And I think maybe it's all different. It's not just time periods, but different cultures, so you can't speak in a blanket way. Y no podemos hablar de una manera totalmente general, pero depende de las culturas también. But there are cultures and times in which what theologians call common grace is more evident. Pero hay culturas, hay épocas en los que lo que los teólogos le llaman la gracia común es más común, es más evidente. evidente. Structures of common grace that help restrain sin are more prevalent. Hay lugares donde las estructuras de la gracia común que ayudan a detener un poco el pecado están más presentes. Because Jesus did say, there will be, and Paul did too, there will be times when the love of many will grow cold. Y la Biblia dice, Pablo dice que llegarán tiempos en los que el amor de muchos se enfriará. So they had a category for a declining cultural situation in which Christians were called to be faithful. Ellos tenían una categoría en las que iba a ir declinando cada vez más la cultura y para que los cristianos, ahí se les advertía a que siguieran siendo fieles a pesar de eso. So that perhaps is true.
Y eso creo que sí es verdad. But the fundamental fight that they're called to fight is not different. Pero la batalla fundamental que hemos sido llamados a pelear That's no es más difícil. That's it. Eso es todo. good. And you sinned in making the point that I'm older than you. Y tú estás pecando al decir que soy más viejo que tú. Isn't it true? Yes. Okay, speak the truth. ¿No es cierto? Sí, sí es cierto. Pero no necesitabas I decir. speak- Pero no necesitabas, you didn't need to say it. Speak the truth in love. It's all love. Habla la verdad en amor. Eso, no hubo mucho amor en eso, There was not much love in saying that. pero te amo de todas maneras. But I love you anyway. Yes, I Muchas love you. gracias, Jeff. Gracias.